Seguimos con Martín Couto, Ovenir Sartú, Fernando Escriña y como invitado Alejandro Ciar. En vez de pasar a otro tema nacional, les propongo que vayamos ya fuera de nuestro país, a la región, acá cerca, donde ayer ocurrieron hechos impactantes. Más de 500.000 de brasileños vestidos con la camiseta verde amarela, la de la selección, los colores de la bandera, se volcaron ayer a las calles para exigir la renuncia de la presidenta Dilma Rousseff. Fue la tercera gran protesta contra el gobierno en 6 meses. Se desarrolló en ciudades como San Pablo, Río de Janeiro, Bahía, Belo Horizonte, Belén y otras. Por primera vez, el senador Aécio Neves, líder del PSDB, el principal partido de la oposición, participó en el caso de las movilizaciones de Belo Horizonte. Brasil despertó. Es el pueblo en la calle que permitirá la superación de la crisis. No este gobierno que no tiene más autoridad ni credibilidad, dijo desde un camión con amplificación. Porque quem vai tirar o Brasil da crise são vocês, na rua do Brasil inteiro. Chega de tanta mentira, de tanta corrupção. Basta de tanta corrupción, basta de tanta mentira. Mi partido es Brasil, gritaba Neves, que ustedes recuerdan, en octubre pasado perdió en la segunda vuelta contra Dilma Rousseff por apenas 3 puntos porcentuales. ¿Cómo están observando esta realidad? ¿Quién empieza? Bueno, arranco yo. Dale, Fernando. Con preocupación, Brasil está sumido en una crisis económica, política, pero fundamentalmente ética, donde está desprestigiado el Poder Ejecutivo, está desprestigiado el Poder Legislativo y afortunadamente no lo está el Poder Judicial, que aparentemente hoy se ha transformado en la sociedad mira al Poder Judicial como una especie de refugio donde poder juzgar esta situación. La manifestación de ayer tenía la novedad de Aécio Neves integrándose a la marcha, lo cual no había sucedido hasta el momento, pero además el movimiento democrático brasileño, el PMDB, que integra la coalición de gobierno y que es liderado por el vicepresidente de la República. Quiere decir que en un caso de renuncia de Dilma Rousseff asumiría eventualmente el vicepresidente, naturalmente. Entonces, Michel Temer. Cuando un país se enfrenta a esto, las alarmas son múltiples. ¿Por qué? Porque a esto se agrega ahora la impugnación del resultado del balotaje, que recordemos, Dilma ganó por 3 o 4 puntos, que ahora se discute el resultado. Eso preocupa más porque pone en jaque lo institucional, ¿verdad? Por lo tanto, Brasil está en una encerrona. Están hablando de la renuncia de la presidente Dilma Rousseff, incluso partidarios de ella, y manejan la posibilidad que Dilma pegue un portazo de alguna forma y pueda evaluar abandonar el gobierno. Ya se empieza a manejar elecciones anticipadas, etcétera. Esto en lo institucional, yo creo que las instituciones en Brasil están consolidadas, porque de lo contrario es una mezcla: corrupción, crisis política, crisis ética, es una mezcla explosiva. Ahora, ¿no es un reclamo excesivo el que se está escuchando en las calles? Por lo menos creo que las masas, siempre que se movilizan, se retroalimentan. Yo siempre que veo las masas en actitud de linchamiento, me preocupa. No creo en eso. Digo, porque ya el pedido de renuncia o de impeachment a la presidenta Dilma Rousseff suena como pasado de revoluciones. Ayer había carteles que incluso pedían intervención militar. Por eso, a eso yo no quería llegar a tocar ese punto. Pero militar en el mismo cartel pedían más democracia. Sí. Curioso. Una contradicción perfecta, ¿no? Es que es la confusión que tienen las masas, que no piensan en términos institucionales muchas veces. ¿Quién sigue, Martín? Sí, que agregarle el detalle de que en el medio de la gente que gritaba que vengan los militares estaba el último candidato presidencial que perdió las elecciones y que está participando del pedido de renuncia. A mí me parece un acto de irresponsabilidad
absoluto. Y esto no quita que no hayan razones para protestar. Debe generar mucha impotencia ver los casos de corrupción en el Estado brasileño. Además, la institucionalidad en Brasil tiene un problema endémico con la corrupción. El PT aparecía como el partido, con el primer gobierno de Lula, que llegaba a resolver estos problemas. Importantes dirigentes del PT terminaron implicados en casos de corrupción, pero creo que en realidad, como preguntaba Emiliano, la respuesta es absolutamente sí. Esto es excesivo y además no tiene nada que ver con lo que debería ser una oposición responsable. Fernando decía, bueno, lo único que no está cuestionado es el Poder Judicial. Entonces, ¿por qué no dejamos actuar al Poder Judicial y no pedir la renuncia de una presidenta que asumió hace 8 meses y algunos días, o menos de 8 meses? A mí me parece una cuestión peligrosa. El único dato que en este marco, es decir, con masas pidiendo que vengan los militares, a mí me parece positivo que haya bajado el nivel de manifestantes. En general me parece siempre negativo, incluso para gobiernos que me gustan, me parece negativo que baje el nivel de manifestantes. El problema es cómo se hacen las cuentas, ¿no? Porque yo ahora mismo, cuando estaba haciendo esta introducción, decía más de 500.000. Algunos personas. Hablaban de 700, otros hablaban de 200. Bueno, claro, pero en marzo fueron 1,5 millones. No hay cifra de ningún, ni de la policía, ni de los opositores, ni del gobierno, que se acerque a la cifra de la policía de marzo. O sea, me parece que es bastante notorio, incluso para la oposición, que a ver, uno cuando organiza manifestaciones siempre le interesa que el número sea el más grande posible, pero se da cuenta que si uno se pasa de rosca, queda evidente. Bueno, en este caso los manifestantes aparentemente habrían bajado según todas las personas que hicieron cuentas en Brasil. Alejandro. Ya, la base, creo que la base del... No era el pedido de una intervención militar la base de las manifestaciones, ¿no? Creo que era sí la renuncia de la presidenta y el apoyo al Poder Judicial también, ¿no? Creo que lo que más se veía era apoyo a este juez, que ahora no recuerdo bien el nombre, que se plantó y parece ser, como decíamos, la reserva ética transparente del Estado. Obviamente no es sano para nadie, no es sano ni para Brasil, y mirándolo un poco de manera egoísta, no es sano para Uruguay tampoco. Que se hable de que tambalean instituciones de un país vecino y tan grande y que nos afecta tanto. Está pasando lo que pasó, o más o menos lo que pasó cuando se pedía la renuncia de Collor de Mello en el 92, con una diferencia. A Dilma todavía no está personalmente metida en el escándalo de corrupción, o por lo menos no forma parte del expediente judicial. Sí. No, bueno, políticamente está complicado. Políticamente sin duda, bueno, y Lula también. Los están rozando, pero todavía no hay acusaciones directas a sus personas. Entonces, si es desmedida o no es desmedida, y puede ser, pero obviamente cuando se empiezan a hacer estas manifestaciones es muy difícil ponerle un límite a las demandas y a lo que se está pidiendo, ¿no? Entonces también pasa de ser una manifestación en contra de la corrupción. En Brasil son muy vehementes y muy de manifestarse y muy de decir las cosas a viva voz, y bueno, y puede ser que se haya formado como una bola de del que se vayan todos, que es un poco peligrosa, ¿no? Yo creo que hay un fenómeno que se produce con los progresismos. Empiezan como partidos populares con un gran apoyo popular. Una vez que llegan al gobierno, cortan ciertos vínculos con las organizaciones populares, y tienden a convertirse en una especie de cúpula de gobierno. Algo así como el mensaje es: bueno, ahora ya llegamos al gobierno, nosotros sabemos lo que hay que hacer, váyase para sus casas y esperen.
Y eso me parece a mí, tiende a producir no es que otras formas de gobierno no tengan el problema de corrupción, todas la tienen, pero lo sorprendente es que un partido absolutamente popular como es el PT, construido desde abajo, haya llegado a tal grado de corrupción como el que ha llegado. El tema de Petrobras en particular creo que tuvo un impacto psicológico incalculable en el pueblo brasilero, porque era la empresa base de es decir, el crédito, la joya de la corona de Brasil, algo que lo sentían fuerte como no sé, algo como si acá se desmoronara el Banco República, es decir, una crisis que afecta, va más allá del efecto económico y es la pérdida de confianza, de seguridad. Yo lo he percibido como algo muy, muy grueso. Y eso en el fondo reposa en una organización que empezó siendo popular, que se aisló muchas veces de sus orígenes y quedó en una burocracia que se ha corrompido, obviamente se ha corrompido. Estas manifestaciones, bueno, me parece que hay de todo como en botica. En esas manifestaciones hay gente que reclama al PT su vieja responsabilidad, está la derecha tradicional, estarán los que nostálgicos de un golpe de Estado, yo qué sé, hay de todo. Es muy difícil en esas manifestaciones decir qué es lo que quieren. Es decir, ese es el problema de las cosas convocadas por oposición, ¿no? Es decir, para estar en desacuerdo con Dilma Rousseff pueden sumarse mil, ahora que después se pongan de acuerdo para dar un paso en alguna dirección es sumamente difícil. Yo insisto que es un tema, me parece que es un problema que habría que analizarlo, es por qué los modelos del progresismo, es decir, que apuntan hacia la izquierda pero quedan en la mitad del camino y terminan separándose de las raíces que los generaron, terminan así o tienden a este tipo de fenómenos. Sí, es bien interesante. Es notorio que también en las campañas electorales se producen anuncios y expectativas que después no se pueden cumplir. Y Lula, que dejó el gobierno con el 80 y tantos % de popularidad, digamos, quedó como una especie de intocable allí de la política, aun cuando el secretario de la presidencia tuvo que finalmente renunciar, fue sustituido por Dilma Rousseff en su momento, que además venía de presidir Petrobras del 2003 al 2010. Y como decía venir, la corrupción llegó a niveles empresariales, burocráticos, no se sabe dónde termina todo esto. Y respecto a la masa y a la participación de Neves, que fue calificada de irresponsable, yo creo que la irresponsabilidad está no tanto en haber participado, sino en lo que se dice desde la participación. Porque ¿qué ocurre? Cuando la masa se manifiesta en forma absolutamente anárquica, como una especie de los que se vayan todos, ¿no? Que sabemos lo que viene después que se vayan todos. Se van todos, pero vienen otros. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando los dirigentes improvisados se suben a los cajones de fruta de la feria a hacer discursos. Pero evidentemente que frente a ese tipo de actitudes tiene que haber un liderazgo. Es decir, el problema es cómo se lidera eso, cómo se administra. Con esto no estoy para nada diciendo que la participación no es necesaria. Por supuesto que es así, la libertad de expresión y de manifestación, pero digo, cuidado con estos movimientos de autoconvocados, porque todos sabemos que hay autoconvocados, pero muchos de buena fe, pero detrás de eso hay fuerzas que utilizan esa masa que se confunde. Entonces confunde, por un lado en un por ejemplo, claro. Entonces yo lo que critico no es que se haya intervenido, en fin, o participado, porque es una forma también de demostrar presencia y no dejar eso huérfano de toda de directiva. Lo que digo es que cuidado, porque la masa, como decía Ortega y Gasset, la única ley que conoce es la ley de Lynch, y lo único que hace es linchar, y a veces lincha a las instituciones democráticas. Hay varios mensajes de los oyentes. Uno de ellos es de Jorge, que se pregunta a propósito de cómo hay que leer estas manifestaciones en cuanto a su volumen, ¿no? 700.000 personas en Brasil. ¿Qué implican? Dice que el equivalente de 10.000 en una manifestación en Uruguay.
¿No será que se está sobredimensionando? ¿No será que se quiere hacer ver más de lo que es? Pero hay encuestas detrás también, Emiliano, son muy significativas, muy llamativas. Es un buen punto. La pérdida de popularidad 8% de aprobación. Es un buen punto. De todos modos, lo que también ocurre es que el oficialismo no logra convocar manifestaciones equivalentes, ¿no? Esta semana va a haber algún intento. Pero además Sí. no les creen. Yo, por lo que he visto, es decir, con lo que he hablado, tengo algunos amigos brasileños, no les creen. O sea, esa es la Ayer verdad. mismo en El San grado Pablo de- se intentó de- una contramanifestación frente a la sede de la fundación formada por Lula y hubo 1000 personas. Lo mismo hizo Collor Pero además, y por suerte, porque contratando bombos y tampoco le salió. Sí, que creo que no es la situación. Yo creo que el PT todavía tiene alguna esperanza. El problema es que, digamos, la última esperanza o la penúltima de los brasileros que confiaban en el PT era, bueno, hay una burocracia partidaria que se vio inmersa en actos de corrupción muy graves, pero hay dos líderes que pueden reconducir al partido. Eso hace un tiempo era la última esperanza y creo que ahora el propio Lula es el que empieza a estar cuestionado. Es cierto también lo que planteaba el oyente y por eso incluso en las notas de prensa que se escriben desde Brasil lo que aparece es que el PT mira con mucha atención más allá de las manifestaciones, porque además digamos que son manifestaciones en lugares, las ciudades más importantes, por ejemplo San Pablo, donde el PT ha tenido ya reveses electorales. Pero mira con mucha atención, por ejemplo, el norte de Brasil, en donde ahí está la base de votantes del PT, y es cierto que han tenido un poco más de respuesta a estas movilizaciones, pero todavía no llega a una dimensión importante. ¿Esto qué quiere decir? Comparto con el oyente que es una señal preocupante, que hay otros datos, además de de la cantidad de manifestantes que abonan a la hipótesis del problema de Dilma Rousseff. Pero claro, creo que uno no puede ver cómo que está todo Brasil levantado en las calles pidiendo la renuncia, porque ese no es el escenario por lo menos actual. Es muy significativo que el PT ha perdido apoyo en donde estaba su base original, donde estaban los trabajadores organizados, San Pablo, Porto Alegre, Río Grande. Ahí han perdido apoyo y están apostando a sectores de mucha pobreza, donde los planes de ayuda social, las similitudes a veces entre los modelos progresistas, estoy pensando en el Uruguay, son sorprendentes, ¿no?